Sarcófago increíble encontrado en Egipto. Se ha encontrado un enorme sarcófago en Egipto que desafía toda explicación. Les he mostrado muchos descubrimientos increíbles en este canal, pero este realmente se lleva el premio. El sarcófago parece lo suficientemente grande como para haber sido construido para un dios. Es hora de empezar a dejar de lado los hechos. El sarcófago se remonta a la dinastía 26ª y fue desenterrado en una obra de construcción de un nuevo hospital en la ciudad egipcia de Banna. Las ciudades de Egipto son tan ricas en historia que antes de que se construya algo nuevo, generalmente se realiza una excavación para buscar objetos históricos. Y esta vez dieron con uno grande. Tras el descubrimiento, el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto se hizo cargo de la situación. El magnífico sarcófago fue sacado del fango con una grúa gigante. Los investigadores creen que data del reinado del rey Psamético I, quien restauró varios territorios que se habían perdido en dinastías anteriores. Sin embargo, poco se sabe sobre el reinado de Psamético. ¿Cuánto crees que pesa el sarcófago? Tiene la friolera de 62 toneladas. Es tan grande que desafía toda lógica. Aún más desconcertante es que, según los grabados encontrados en el sarcófago, no pertenecía a nadie de la realeza. Era para un funcionario del gobierno, alguien que supervisaba a los escribas. Entonces, ¿cómo consiguió esta persona una tumba tan impresionante? La antigua aldea de los apicultores. Contempla el pueblo de los apicultores, una maravilla estructural de muchos siglos de antigüedad y muy misteriosa. Parece una colmena gigante y es una colmena gigante. La aldea de apicultores de Al-Karfi alguna vez se utilizó en la producción en masa de miel deliciosa y pegajosa. Es la forma en la que se construyó el pueblo lo que confiere una mística tan increíble. Las casas de piedra fueron construidas en la ladera de una montaña, diseñadas para resistir intensas tormentas y deslizamientos de tierra. Ya no está operativo, como se puede ver por los apartamentos vacíos y la falta de vida humana. Pero es una atracción turística popular si tienes las agallas para llegar hasta aquí. La aldea de apicultores se encuentra en la gobernación de Maizán, a unos 97 kilómetros de Taif, en Irak. Basta con decir que no está en los itinerarios de vacaciones de verano de la mayoría de las personas. Incluso si llegas a Irak, tendrás que conducir hasta el medio de la nada usando un 4x4 para llegar al sitio. En total, el pueblo alberga aproximadamente 1.300 colmenas abandonadas. Aunque los pequeños nichos parecen apartamentos, lugares donde podrían vivir monjes, en realidad son agujeros de piedra que albergan colmenas. Este lugar alguna vez fue una comunidad próspera. Los cientos de pequeños agujeros contenían innumerables enjambres de abejas. Mientras que los apicultores vivían cerca en estructuras de piedra similares, el abandono se produjo cuando se acabó el agua. La apicultura en Irak existe de una forma u otra desde hace aproximadamente 8.000 años. Sin agua, no hay flores para las abejas, tampoco hay agua para que beban los humanos. Todos se vieron obligados a irse. Ahora, debido a su lejanía, nadie ha vuelto a vivir de forma permanente allí. Y es dudoso que alguien vuelva a producir miel aquí. Antes de continuar, primero es hora de agradecer. Gracias a todos los suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre increíbles descubrimientos arqueológicos. Descubierta la Excalibur vikinga. En el Reino Unido, un hombre sacó de un río una antigua arma vikinga con un imán. Para Trevor Penny, fue el descubrimiento de su vida. Trevor es un ávido pescador magnético. Es posible que hayas visto videos de pesca con imanes antes. Alguien toma un imán enorme atado a una cuerda y lo arroja a un río. La gente encuentra todo tipo de cosas usando este método. Generalmente, cosas más modernas y una gran cantidad de carritos de compras. Trevor encontró algo que lo dejó absolutamente boquiabierto. Su imán sacó una espada antigua del río en Inglaterra. Tiene más de 1000 años y la empuñaba un vikingo legendario. La espada es lo más parecido a una versión vikinga de Excalibur, que probablemente jamás será encontrada. Trevor ni siquiera estaba buscando reliquias antiguas. Estaba a la caza de objetos desechados buscando cosas cotidianas que la gente perdía en el río Sherwell de Oxfordshire. Ese día de noviembre del año 2023 ni siquiera estaba teniendo buena suerte. Trevor sacó algunos postes de andamios y se estaba preparando para darse por vencido. Cuando sacó la espada, Trevor ni siquiera se dio cuenta de qué era. Parecía otra decepción hasta que su amigo dijo: «¡Espera, parece una espada!». El primer paso fue buscarla en Google. Trevor tomó fotografías de la espada desde todos los ángulos que pudo y las buscó en Google.
Aquí están algunas de las fotografías que tomó. Google siguió arrojando el mismo resultado. La espada era de origen vikingo, pero no fue hasta que Trevor se puso en contacto con el enlace del condado y mostró su descubrimiento a los expertos que confirmaron los resultados de Google. La espada ahora está autentificada como un arma vikinga de hace 1200 años. Pero, ¿qué hacía en el río? Esta es la gran pregunta y sorprendentemente no es demasiado difícil de responder. La fecha aproximada de la espada es entre el 850 y el 975. Esta fue una época en la que los vikingos paganos de Escandinavia aterrorizaron las islas británicas. ¿Qué estaban haciendo en Gran Bretaña? Estaban allí para saquear. Los vikingos no estaban allí para hacer amigos, eso te lo aseguro. ¿Sabes cuándo tuvo lugar la primera incursión en suelo británico? Los historiadores han podido rastrear el primer contacto hasta el año 793. En la pequeña isla de Lindisfarne, los primeros vikingos pisaron tierras británicas y asaltaron un monasterio. Puede que Inglaterra y muchas otras partes de Europa fueran cristianas, pero los escandinavos seguramente no lo eran. Les importaba un pepino el saqueo de los monasterios cristianos. Pequeñas incursiones como esta se produjeron durante las siguientes décadas y se intensificaron después del 835. Luego de un par de siglos, la era vikinga llegó a su fin con la batalla de Stamford Bridge en 1066. El rey Harald III Sigurdsson de Noruega fue derrotado por los sajones y así puso fin al reinado de terror de los vikingos. Esta impresionante espada seguramente provino de una de esas incursiones posteriores, dejada por un vikingo durante una batalla desconocida. Su esqueleto podría estar en el río también, en algún lugar cerca de donde se encontró la espada, pero no se sabe. La espada podría haber pertenecido a una temible valquiria. Momias de cocodrilos egipcios. Hay un museo en Egipto dedicado específicamente a los cocodrilos, momias de cocodrilos, estatuas y más. Todo lo que ves en este museo está vinculado a la antigua deidad cocodrilo llamada Sobek. Quiero mostrarles algunas de las cosas realmente raras que hay aquí. El Museo del Cocodrilo de Kom Ombo está justo al lado de las ruinas del templo de Kom Ombo. En la zona se han encontrado más de 300 cocodrilos momificados. Muchos de ellos están expuestos en el museo. Puedes verlos tomando el sol en la arena, como un grupo de zombies cocodrilos perezosos. El museo también alberga figuras de bronce de Sobek, representado como un hombre musculoso con cabeza de cocodrilo. Sobek tenía que ver con el poder y la fertilidad. Incluso fue representado con un tocado de cuernos de cordero, como si ser un cocodrilo no fuera lo suficientemente poderoso por sí solo. El museo también tiene algunos de los ataúdes en los que se colocaron las momias de cocodrilos. Estos son probablemente los ataúdes más geniales que jamás verás en el antiguo Egipto. Se parecen a los ataúdes habituales utilizados para enterrar a los faraones, solo que decorados con enormes figuras de cocodrilos de piedra. Si no pudieras ofrecer una momia entera de cocodrilo para complacer a Sobek, podrías donar otras cosas. La gente donaba huevos de cocodrilo e incluso fetos de cocodrilo momificados para ganarse el favor de Sobek. Al lado del museo está el templo que mencioné antes. Fue construido alrededor del 180 a.C. durante la dinastía ptolomeica, después de Alejandro Magno, pero antes de Cleopatra. Está dedicado principalmente a Sobek y ha sido la fuente de muchos de los artefactos extraños del museo. Si alguna vez has realizado un crucero por el Nilo, es posible que hayas notado la clara falta de cocodrilos que viven actualmente en el río Nilo de Egipto. Solo recientemente dejaron de verse cocodrilos. No están extintos, pero hoy en día apenas quedan. Hace solo un par de siglos, todo el río estaba infestado de ellos. Hace 2000 años, cuando se construyó el templo de Kom Ombo, las orillas del río Nilo estaban tan repletas de cocodrilos que hasta se podía jugar a la rayuela sobre sus espaldas. Eso era si no tuvieras miedo a que te comieran vivo. En verdad, a la mayoría de los antiguos egipcios no les preocupaba. Creían que si Sobek los favorecía lo suficiente, los cocodrilos nunca los atacarían. El templo tenía un estanque donde simplemente pasaban el rato los cocodrilos y donde los sacerdotes vivían sin miedo a las bestias reptiles. La ciudad perdida de Colombia, más antigua que Machu Picchu. En Colombia, la ciudad perdida es 650 años más antigua que Machu Picchu. Sé que no es mucho tiempo en el gran esquema de las cosas, pero aún así es mucho tiempo.
Si retrocedemos 650 años en la historia, no encontraríamos ni un solo europeo en ningún lugar de América del Norte. Cristóbal Colón ni siquiera había nacido todavía. Sin embargo, casi 7 siglos antes de Machu Picchu, un misterioso grupo de humanos en la selva colombiana construyó una ciudad épica, muy por encima de las copas de los árboles. Fue abandonada cuando llegaron los españoles, aunque los españoles nunca la vieron. La ciudad permaneció perdida hasta la década de 1970. Es todo un viaje llegar a este lugar, por lo que apenas recibe turistas en comparación con su primo lejano Machu Picchu. La ciudad más cercana es Santa Marta, y el camino está lleno de peligros. La niebla se cierne sobre los árboles de la selva espesa y húmeda. La selva está llena de depredadores, no todos ellos naturales. Nunca se sabe cuándo podría ocurrir una emboscada porque la zona es notoriamente violenta. En el año 2003, un grupo de turistas fue secuestrado mientras caminaban hacia la ciudad perdida y los mantuvieron cautivos durante 100 días. Luego está la caminata en sí. A la entrada de la ciudad perdida se accede subiendo 1.200 escalones de piedra, siguiendo 169 terrazas excavadas en la ladera de una montaña, y además solo hay un camino hacia arriba y otro hacia abajo. Pero para los buscadores de aventuras vale la pena. ¿Pero quién construyó este lugar y por qué? Fue construido hace más de 1000 años por la cultura tairona. Se sabe muy poco sobre los tairona, lo cual es interesante porque no han desaparecido por completo. Los habitantes locales, Wiwa, que viven en chozas de paja en lo profundo del desierto, son descendientes de los tairona. Su sangre sigue viva. Aún así, hacía tanto tiempo que los Wiwa no sabían mucho sobre la ciudad perdida. Desgraciadamente, no fueron los arqueólogos quienes encontraron la ciudad en los años de 1970. Fueron saqueadores y se robaron muchas cosas. Cuando el gobierno colombiano finalmente intervino para proteger la ciudad, ya era demasiado tarde. Habían robado casi todo lo que valía la pena. Es trágico, pero es la verdad. Los científicos todavía están luchando por comprender la historia no solo de la ciudad perdida, sino también del pueblo tairona. Toda la región es tan remota y cubierta de maleza que podría haber docenas de ciudades perdidas tragadas por la jungla. Podrían haber ruinas aún más impresionantes aquí que cualquier otra cosa jamás encontrada en Perú, pero debido al clima, el peligro y el aislamiento, casi ningún arqueólogo ha salido a buscar. ¿Podría estar el dorado escondido en algún lugar de la tierra natal de los tairona? ¿A dónde está el oro del príncipe Charlie? Parte 1. Y ahora ha llegado el momento de buscar el tesoro. En el año 1745, Bonnie Prince Charlie aterrizó en Escocia con un objetivo en mente. Iba a derrotar a los protestantes, reclamar el trono de Gran Bretaña en nombre de su padre y celebrar la victoria en nombre de todos los católicos del mundo. Charlie tenía consigo un ejército y con su ejército un gran tesoro. Tuvo que conseguir una tonelada de efectivo para financiar su invasión a Inglaterra. Entonces, ¿quién le dio tanto botín al príncipe católico? Eran los franceses y los españoles quienes querían colocar a Charlie en el trono inglés. Pero esto es lo que pasó con el oro. Es brillante y la gente no le gusta regalarlo, especialmente si lo obtuvieron gratis. En las manos adecuadas, el oro podría haber financiado una toma total de Gran Bretaña y cambiar el rostro de la historia. En cambio, las fuerzas del príncipe Charlie fueron derrotadas en la batalla de Culloden. El príncipe huyó a Francia y el tesoro desapareció. Si has visto Outlander, sabrás de qué se trata. ¿Qué sucedió con todo ese oro? Ascendió a unos 10 millones de dólares en moneda moderna. Puede que 10 millones de dólares no sean lo que eran hace 20 años, pero sigue siendo una suma considerable y sería difícil perderle la pista, especialmente si se tiene en cuenta de que esto no era papel moneda ni era digital. El tesoro perdido del príncipe consistía en pesados cofres llenos de oro. Para encontrar la ubicación del oro debemos rastrearlo desde su inicio. Se va a poner un poco extraño todo esto. El Tratado del Acta de Unión obligó a Escocia a fusionarse con Inglaterra. Escocia había sido ferozmente independiente durante siglos, tal como lo sigue siendo hoy. Los escoceses no estaban contentos con la fusión, pero no tenían dinero para discutir porque se enfrentaron a la quiebra en 1707. Todo por culpa de un complot extraño y fallido que no vas a creer. La historia del oro perdido del príncipe se filtrará en otra historia aquí, pero creo que la vas a disfrutar. A finales del siglo XVII, una hambruna catastrófica devastó Europa. Fue la década más fría de Escocia en los últimos casi 1000 años. La economía estaba destrozada, la gente pasaba hambre y había pocos recursos disponibles. Luego surgió un plan para colonizar Centroamérica. La idea era construir una colonia en el Istmo de Panamá.
La colonia escocesa estaría en la puerta de entrada entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Los escoceses pensaron que podrían construir un ferrocarril entre los océanos para facilitar el comercio y enriquecerse. Ten en cuenta que esto fue antes del Canal de Panamá. Para financiar la creación de una nueva colonia, el gobierno escocés pidió dinero a la población. Personas que ya estaban hambrientas y apenas tenían dinero en efectivo donaron lo que pudieron para ayudar al proyecto. El gobierno también gastó todo su dinero en financiarlo. Los colonos se mudaron a Panamá y en 8 meses casi todos estaban muertos. Es sombrío pero cierto. Tal era el peligro de construir una colonia en medio de una jungla inexplorada. En julio de 1699, la colonia fue abandonada excepto por 6 hombres que se quedaron porque estaban demasiado débiles para moverse. De los 1,200 colonos que intentaron fundar una nueva colonia escocesa en Centroamérica, solo 300 sobrevivieron. Esto dejó a Escocia en un enorme aprieto. Sin dinero, el Parlamento escocés acordó unirse a Inglaterra. Esto provocó el descontento entre el pueblo de Escocia, que todavía estaba enojada por el fiasco de Panamá. Pronto estalló una rebelión. Estaba liderada por los jacobitas y respaldada por España, Francia y otros estados católicos. Querían derrocar la monarquía inglesa, pero no tenían dinero. Ahí fue donde entró el príncipe Charlie y se apoderó de Edimburgo, unió fuerza con los jacobitas y pidió dinero a las potencias europeas. Francia le envió 400,000 libras españolas en oro en un barco llamado Le Prince Charles, y luego le enviaron 1,200,000 más. Continúen mirando para descubrir a dónde fue todo ese oro. El extraño descubrimiento de la cultura perdida de Tailandia. ¿Quién quiere ir de viaje a Tailandia? Está bien, no estoy sola. Pero Tailandia no es solo la tierra de las sonrisas, la cerveza Chang y los pantalones de elefante, la nación del sudeste asiático. También es el hogar de un misterioso grupo de personas conocidos como la cultura Log Coffee. Bueno, solía ser el hogar de esta gente. Vivieron en la región de Pak Mafa, en el noroeste de Tailandia desde hace 2,300 a 1,000 años. La cultura tenía una forma única de enterrar a sus muertos. Ponían a los difuntos en enormes ataúdes de madera sobre los pilotes. De todos modos, nadie quería ser enterrado bajo tierra. ¿Por qué no pasar tu sueño eterno dentro de un árbol de teca ahuecado que fuera colocado sobre pilotes y empujado hacia el fondo de una cueva? Los arqueólogos han estudiado la misteriosa cultura Log Coffee y sus extraños entierros durante décadas. No obstante, todavía se sabe muy poco sobre ellos. Un estudio reciente realizado por científicos del Instituto Max Planck analizó el ADN de 33 individuos antiguos de 5 sitios separados de ataúdes de troncos. El estudio fue impactante porque reveló que los antiguos pueblos del noroeste de Tailandia eran antepasados de pueblos aún más antiguos de China. Ahora los científicos sospechan que la cultura Log Coffin estaba relacionada con una cultura similar que construyó cementerios celestiales en China. Sí, cementerios del cielo. ¿Sabías que hay cientos de ataúdes aleatorios anclados a los lados de los acantilados de piedra caliza en el centro y suroeste de China? Si no, lo sabes ahora. Estos artefactos son increíbles. Son ataúdes estrechos, en mal estado, que contienen huesos de pueblos antiguos y están clavados a los lados de los acantilados. Algunos de los ataúdes datan de siglos atrás. Otros tienen más de 1,000 años. Muchos de los extraños ataúdes se concentran a lo largo del río Yangtze, precisamente de donde proviene la cultura Log Coffin de Tailandia. Te llevaré a uno de los sitios de la provincia de Guizhou, donde aproximadamente 30 ataúdes permanecen pegados al costado de un acantilado de 30 metros sobre el suelo. Aquí hay una imagen de algunos ataúdes, tomada por Kate Hunt de CNN, colocados en una pendiente rocosa escarpada. Los ataúdes son algo macabros si se miran desde abajo. A veces se les pegan trozos de tela, seguramente de personas enterradas en su interior. También hay huesos pálidos que sobresalen de la madera rota. Casi parece como si los huesos intentaran escapar de los ataúdes. Aquí hay más ataúdes colgantes en un sitio llamado Yunnan, donde los ataúdes desafían toda explicación. La imagen proviene de la Sociedad China de Exploración e Investigación, o CERS, para abreviar. ¡Míralos allá arriba! ¿Cómo logró una cultura antigua semejante hazaña? Tal vez colgaban de lo alto, suspendidos por cuerdas hechas de fibra vegetal. Simplemente no sé cómo pudieron haberlo hecho.
Y yo no soy la única que no puede entenderlo. Durante 3 largas décadas, el explorador Wong Ho-man ha perseguido los cementerios celestiales de toda China. Wong comenzó como periodista de National Geographic. Vio su primer cementerio en el cielo en el año 1985, los ataúdes suspendidos a 91 metros de altura en la ladera de un acantilado en Yueshao. Desde entonces ha estado obsesionado. Pero ¿cuál era el objetivo de estos cementerios celestes? ¿Y cuál es la conexión con la cultura Log Coffin de Tailandia? Eso es un misterio con muchos giros y vueltas, y aún no hay una respuesta obvia. Los ataúdes más antiguos jamás encontrados anclados a los lados de los acantilados se encuentran en Fujian y datan de hace 3000 años, pero no hay ninguna razón obvia de por qué lo hicieron. Algunos textos antiguos de la dinastía Tang sugieren que cuanto más alto era enterrada una persona, mayor era su piedad. Otra sugerencia era que anclar los ataúdes a los acantilados evitaba que los animales llegaran a ellos. Pero, ¿qué sucede con los pájaros? En cuanto a la conexión con Tailandia, tiene un poco más de sentido. Si la antigua cultura Log Coffin vino de China, lo más probable es que trajeron la tradición de colgar ataúdes a Tailandia, pero luego, con el tiempo, la tradición cambió. En lugar de anclar ataúdes a los lados de los acantilados, enterraban a sus muertos sobre pilones en la parte trasera de las cavernas. Debo mencionar una cosa más antes de continuar. En el año 2015 se encontró un nuevo sitio con más de 130 ataúdes colgantes en Hubei. Constantemente se hacen nuevos descubrimientos y los expertos todavía no pueden encontrar una solución lógica. Nadie sabe cómo los antiguos transportaban los ataúdes por las paredes de la roca escarpada. ¿Y tú tienes alguna idea? Házmelo saber en los comentarios. Técnicas de tatuaje de la Edad de Piedra. Los científicos que estudian a un hombre de las cavernas encontrado congelado en los Alpes han hecho algunas revelaciones impactantes que deberían entusiasmar a cualquiera que ame los tatuajes. ¿Sabes de quién estoy hablando? Es Otzi, el hombre de hielo. Murió en una búsqueda por los Alpes europeos hace 5300 años. Se han realizado decenas de estudios sobre Otzi porque realmente es el único hombre de las cavernas descongelado de un bloque de hielo. Los científicos observaron su ropa y reconstruyeron su dieta e incluso han recreado su viaje por las montañas. Otzi parece haber tenido algún tipo de altercado físico. Entró herido en los Alpes en el año 7300 a.C., probablemente siendo perseguido por alguien que intentaba matarlo. Huyó con solo la ropa que llevaba puesta y algunas armas. Esta era la ropa real que llevaba, la imagen del Instituto de Momias y el hombre de hielo. Parecen restos sarnosos, pero antes de pasar más de 50 siglos atrapados en el hielo, estaban muy de moda. Aunque los activistas por los derechos de los animales se horrorizarían si vieran a una persona moderna usarlos hoy. Todo el conjunto se deriva de animales. El abrigo de Otzi estaba hecho de ovejas y cabras. Sus calzas estaban hechas de piel de cabra, sus zapatos de cuero estaban rellenos de hierba, tenía cordones de zapatos hechos de una vaca salvaje o de un uro prehistórico. Y para colmo, su gorro de pelo estaba hecho de piel de oso pardo, y su aljaba para sostener flechas estaba hecha de un corzo. Otzi viajó a lo alto de las montañas, donde sucumbió a sus heridas. Se sentó contra una pared de roca helada y murió allí. Estaba cubierto de nieve y hielo, y se congeló naturalmente criogénicamente. Otzi no fue descubierto hasta 1991. Ahora viene lo que estabas esperando. Un grupo de científicos del Departamento de Medio Ambiente y Conservación de Tennessee investigó recientemente los tatuajes del hombre de hielo. Estaba cubierto de ellos. Tal vez hayas escuchado a alguien describirse a sí mismo como tatuado, pero Otzi tenía 61 tatuajes. Aunque los científicos ya conocían sus tatuajes, no sabían cómo fueron creados. La suposición anterior era que los tatuajes se hacían cortando la piel y luego frotando hollín en la herida. Lo sé, suena horrible. Pero ese no parece ser el caso. Aaron Deter Wolf, autor del estudio reciente, dijo que los tatuajes fueron hechos a mano. Esto habría requerido mucho tiempo, paciencia y una increíble resistencia al dolor. Los tatuajes con pinchazos manuales todavía se hacen en muchas partes del mundo, especialmente en la región del Pacífico. Se fija una aguja a un palo y se golpea repetidamente el palo con un mazo. Tal vez así fue como Otzi se hizo los tatuajes. ¿Te harías un tatuaje de esta manera? Házmelo saber en los comentarios. Plástico donde no debería estar.
Es posible que hayas escuchado los informes recientes sobre el plástico encontrado en el fondo de la fosa de las Marinas y otros informes sobre el hallazgo de plástico en placentas humanas y en bebés no nacidos. Pero tengo uno nuevo para ti. Los arqueólogos ahora están encontrando plástico en ruinas antiguas. El plástico no existía hace unos 2000 años, pero eso no ha impedido que los microplásticos aparezcan en muestras de sedimentos arqueológicos del año 100. Un nuevo estudio realizado en Inglaterra ha identificado microplásticos en muestras de tierra antiguas. El profesor John Schofield dijo que las muestras que antes se consideraban prístinas están en realidad contaminadas con plástico. Pero ¿cómo llegó el plástico a la tierra de las ruinas? ¿Y qué significa para los arqueólogos? Nadie está realmente seguro. Una sugerencia es que los microplásticos podrían estar infiltrándose en el suelo a través de la infraestructura humana, como tuberías de agua y alcantarillado. Uno de los mayores problemas es que los microplásticos pueden cambiar la química del suelo, lo que dificulta los descubrimientos. Los microplásticos también pueden provocar la descomposición de los artefactos orgánicos. La última parte es interesante porque sugiere que en unas pocas décadas o tal vez unos siglos, los microplásticos en el suelo podrían destruir todos los artefactos orgánicos, como fósiles, maderas y hueso. Eso significa que no habrían más esqueletos que encontrar. ¿Dónde está el oro del príncipe Charlie? Se suponía que el príncipe Charlie utilizaría los cofres de oro que le envió Francia para pagar a los jacobitas, pero hubo una pequeña confusión. Cuando el último paquete de más de 1.600.000 libras españolas aterrizó en Escocia, el príncipe Charlie ya había sido derrotado en la batalla de Culloden. De repente, Francia quería recuperar su oro, como ahora mismo. La rebelión había terminado antes de que pudiera comenzar, y no tenía sentido desperdiciar todo ese dinero. Solo 7 cofres de oro español desembarcaron en Escocia. 6 de ellos se dirigieron a Launch Archive, donde se suponía que Charlie financiaría la fuga de los jacobitas a países católicos. Aquí es donde los historiadores pierden la pista del oro. Uno de los ataúdes ya había sido robado por alguien llamado MacDonald de Barrisdale. Los otros 6 estaban escondidos cerca del lago, pero el oro nunca fue distribuido. El príncipe Charlie huyó tan asustado por su vida que dejó el oro atrás. La ubicación secreta del oro fue confiada al líder del clan, Macpherson, Ewan Macpherson de Clone, pero nadie sabe qué hizo con él. Cuando todo se calmó, el príncipe Charlie hizo un esfuerzo por recuperar las riquezas, pero su hora había llegado y pasado y nadie estaba dispuesto a entregarle 6 cofres de oro. Los españoles también intentaron recuperarlo sin éxito. Los historiadores sospechan que el oro todavía está escondido en algún lugar cerca de Loch Archive. Ewan Macpherson fue la última persona viva que supo dónde estaba escondido el oro, pero tuvo que esconderse después de su fallida rebelión en 1745. El líder del clan fue empujado a una cueva donde tuvo que vivir durante 9 años. Se podría pensar que con todo el oro, Macpherson habría abandonado la cueva y habría hecho una nueva vida en alguna parte, tal vez en un lugar tropical, quizá Tahití. ¿A dónde irías con 6 cofres de oro? Pero Macpherson no hizo eso, y tras su muerte el oro se perdió para siempre. Algunos sospechan que los ataúdes están escondidos en algún lugar de las empinadas laderas de Ben Alder, una pequeña montaña cerca de la cueva donde Macpherson vivió durante una década. Otros los han buscado a lo largo de la orilla del lago Erich. Después de casi 300 años de búsqueda, el oro sigue perdido. La estela de los bebés gemelos. El Museo Arqueológico Nacional de Atenas ha presentado uno de los relieves funerarios más extraños que jamás hayas visto. Se llama Estela de los Bebés Gemelos, y es exactamente lo que parece. El relieve es un fragmento de un monumento en forma de lápida que representa a 2 bebés envueltos en brazos de una figura femenina. Pero ¿quién era la figura y por qué tuvo 2 bebés es más extraño de lo que cabría esperar? La estela en sí posiblemente formaba parte de un monumento funerario erigido en la tumba de una mujer que murió al dar a luz. Los científicos no saben nada sobre su historia. Sin embargo, la imagen de los bebés gemelos es algo que se ve con frecuencia en todo arte griego antiguo. Los griegos estaban obsesionados con los gemelos, especialmente con los piadosos gemelos Apolo y Artemisa. Apolo era el dios del sol y Artemisa era la diosa de la caza. Eran los hijos gemelos de Zeus y Leto. En la isla sagrada de Delos, Leto era adorada como una diosa. Ella era la personificación de la maternidad, una deidad venerada por todas las mamás. En la ciudad de Licia, Leto era la todopoderosa diosa materna. Por lo general se representaba sosteniendo a los bebés gemelos en sus brazos. El fragmento real fue encontrado en las orillas de un arroyo por un recolector de rocas. Alguien que pasaba su tiempo libre recogiendo rocas de los lechos de los arroyos y de cualquier otro lugar donde crecieran rocas. El coleccionista encontró la pieza
de la estela y la donó al museo. Luego los trabajadores del museo pudieron identificarla como del siglo IV a.C. La parte más emocionante es lo raro que era. Aunque hay representaciones de Leto, Apolo y Artemisa en toda la antigua Grecia, este es el único relieve funerario de este tipo que ha sobrevivido a los últimos 2400 años. ¿Algún otro coleccionista de rocas por aquí? Déjame saber en los comentarios. El asombroso mundo de Sotong-hoo. Sotong-hoo es uno de los pocos sitios arqueológicos tan impresionantes que se hizo una película sobre él. Prepárate para ver los mayores tesoros que se conservan en el cementerio más famoso de Inglaterra. Sotong-hoo está en East Anglia. El nombre deriva de los antiguos anglos. Viajaron de Alemania a Gran Bretaña alrededor de la época de la caída de Roma en el siglo V. Los anglos eran las más poderosas de todas las tribus anglosajonas y gobernaban los pacíficos valles y las prístinas costas de Inglaterra en la Edad Media. Al igual que los antiguos faraones egipcios, los anglos enterraban a sus personajes más importantes en cementerios reales. Los egipcios tenían el Valle de los Reyes. Los anglos tenían a Sotong-hoo. En 1939, una rica terrateniente viuda llamada Edith Pretty aportó el dinero para excavar una serie de montículos de tierra en su propiedad. Edith sabía que los montículos eran importantes, pero no tenía idea de lo que habían enterrado debajo. Resultó que eran las tumbas de los grandes reyes anglos. Los artefactos que fueron extraídos de los montículos siguen siendo las reliquias anglosajonas más preciadas jamás descubiertas. ¡Mira la artesanía! Ambas imágenes son de The Trustees of the British Museum. El primero es un precioso bolso de oro y cristal de valor incalculable. La otra es una hebilla de cinturón intrincadamente tallada y hecha de oro. Estos son solo 2 ejemplos. Si te los mostrara todos, estarías mirando una presentación de diapositivas durante horas. La riqueza dentro de las tumbas de Sotong-hoo es incomparable. Una de las tumbas en el túmulo destacaba un poco más que las demás. Los muertos bajo el montículo fueron enterrados dentro de un barco de 27 metros de largo. Sí, un barco. Todo un barco que podría haber servido para cruzar el océano Atlántico. Toda su estructura se había deteriorado y desaparecido, ya que había estado enterrado durante 1300 años, pero las vigas podridas habían dejado las huellas perfectas en el suelo. Además, estaba lleno de tesoros, como oro, joyas, granates, monedas, armas de hierro, un casco de guerrero, cuernos para beber y la lista continúa. Desde entonces, los arqueólogos creen haber descubierto a quién pertenecía el gran barco. Los expertos no han podido identificar todas las personas enterradas en Sotong-hoo, pero el más grande probablemente fue Bridwald, el rey más poderoso que gobernó East Anglia hasta su muerte alrededor del año 625. Muchas gracias por ver. ¿Cuál es tu tesoro favorito que jamás se haya encontrado? Házmelo saber en los comentarios. También asegúrate de dejarme saber cualquier otro tema de video que te gustaría ver. Número 10. Los guerreros de terracota. Se ha hecho un nuevo descubrimiento en el entierro masivo del primer gran emperador de China. En el mausoleo Qin Shi Huang se han encontrado aún más guerreros de terracota pertenecientes a su ejército del más allá. El ejército de terracota se creó hace 2200 años y fue uno de los mayores descubrimientos jamás realizados. 100 años después de la muerte del emperador, la tumba estuvo perdida hasta el siglo XX. Aproximadamente 20 nuevos guerreros fueron descubiertos dentro de la tumba del emperador en la provincia de Shanxi. Las nuevas esculturas se encontraron en el pozo número 1, no lejos de la tumba secreta del emperador. Se encontraron en condiciones casi pristinas e incluían estatuas de un general y oficiales del ejército de rango medio. En total, el pozo número 1 ahora tiene más de 6000 figuras de cerámica y caballos, cada uno esculpido para ser parte del ejército de terracota del emperador. Este ejército es la única colección de esculturas militares que se produjo a gran escala. Se cree que Qin Shi Huang, quien fue el primer hombre en unificar China bajo un solo gobierno, tenía un ejército de más de 500.000 soldados. Los investigadores también creen que se necesitaron alrededor de 700.000 trabajadores durante casi 4 décadas para completar las estatuas de la tumba. Aunque los guerreros ahora son antiguos y sin color, es posible que alguna vez fueron pintados con exquisito detalle. Algunos de ellos incluso pueden haber sido de un color rojo brillante como un ejército de demonios enojados. En cuanto a por qué los guerreros habrían sido pintados de rojo es un total misterio. El ejército enterrado mira hacia el este, listo para la batalla fuera del muro de la tumba real. El lugar de descanso final del emperador nunca se ha abierto debido a problemas de conservación y la posibilidad de trampas explosivas.
Número 9. Sarcófago egipcio. Un nuevo sarcófago excepcional acaba de ser desenterrado de las arenas del desierto cerca del Cairo, en Egipto. El ataúd de Tap Enguia fue encontrado en la necrópolis megalítica de Saqqara. Ha estado oculto bajo tierra, imperturbable, en su cámara funeraria durante 3000 años. Los arqueólogos han descrito el ataúd como un descubrimiento soñado. Ola El Agoussi, profesor de arqueología de la Universidad del Cairo, es quien descubrió la entrada de la tumba y luego la cámara funeraria con el sarcófago. Ola y su equipo primero identificaron un pozo vertical en un patio de Saqqara, una clara indicación de una tumba debajo. Un pozo tenía aproximadamente 7.3 metros de profundidad y tomó una semana de trabajo incansable solo para quitar la arena con un balde y una cuerda. Sin la arena, Ola usó el mismo balde y la cuerda para bajar a la tumba y verla por sí mismo. Según le dijo a las fuentes de noticias, encontrar un sarcófago sin abrir en su tumba original es excepcionalmente raro. La mayoría de estas tumbas han sido saqueadas por ladrones de tumbas, y encontrar una sin daños es como encontrar una aguja en un pajar. Sabemos a quién pertenecía el sarcófago porque su nombre está tallado en la tapa gigante de granito. La inscripción dice Ta Enguia. Se le describe como jefe de tesorería del rey Ramsés II, quien posiblemente fue el faraón más grande de la historia del antiguo Egipto. Ramsés II gobernó desde 1279 hasta 1213 a.C. en la 19ª dinastía, y Tap Enguia probablemente estuvo muy cerca de él. En la tapa de su sarcófago estaba el emblema de la diosa del cielo Nut, con las alas extendidas para proteger al difunto. Número 8. Oro puro. Decenas de monedas de oro puro de hace unos 1400 años acaban de ser encontradas en un escondite secreto. Estas monedas increíblemente valiosas se encontraron metidas en la base de una pared en el sitio arqueológico de Banias, en Israel. Los investigadores creen que las 44 piezas de oro fueron escondidas por el dueño de la propiedad en los momentos previos a su huida. Lo más probable es que el propietario esperaba volver a buscar su tesoro algún día, pero claramente nunca lo hizo. Los arqueólogos creen que el tesoro fue enterrado en el año 635. Esto fue durante la conquista musulmana de Israel, al final de la era bizantina, cuando estaba ocurriendo un rápido cambio global. Las conquistas islámicas se sucedían por todo el Mediterráneo, el norte de África y el cercano Oriente. Las monedas de oro en el alijo fueron acuñadas unas 2 décadas antes de que fueran ocultadas. Algunas de las monedas parecen ser del gobierno del emperador Focas, que gobernó del 602 al 610. Algunas de las otras eran de su sucesor, el emperador Heraclio, que gobernó del 610 al 641. Otra parte interesante del descubrimiento es que el pueblo de Banias es significativo en la Biblia. Fue el lugar donde Jesús dijo al apóstol Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Número 7. Los nagas de Angkor. Se ha descubierto un nuevo tesoro en el famoso complejo de Angkor en Siem Reap, en Camboya. La cabeza de un naga de arenisca fue vista recientemente cerca del templo Thep Pranam, dentro de la antigua ciudad de Angkor Thom, en el parque arqueológico de Angkor. Todo sucedió cuando un árbol se cayó, revelando el gigantesco naga de piedra escondido en sus raíces. De alguna manera, la estatua se rompió, la cabeza de la serpiente aterradora quedó enterrada bajo tierra y el árbol desarrolló sus raíces a su alrededor. Estaba a unos 90 centímetros por debajo de la superficie, enredado en las raíces como si estuviera atrapado en una telaraña subterránea. Si no estás seguro de que es un naga, déjame explicártelo rápidamente. Los nagas son una raza divina de seres mitad humanos, mitad serpientes que viven en el inframundo. Ocasionalmente toman forma humana, tienen poderes mágicos y la gente del sur de Asia los ha adorado como deidades sobrenaturales durante miles de años. Las representaciones de nagas se pueden encontrar en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Los investigadores dicen que la cabeza de naga puede haber sido construida al mismo tiempo que el templo Bayón hace 800 años. Posiblemente fue esculpido en el siglo XII bajo el reinado de Jayavarman VII. Después de que la gran ciudad de Angkor fuera abandonada, muchos de los templos y estructuras cayeron en mal estado. La estatua debe haberse desprendido y golpeado el suelo, luego fue absorbida lentamente y enterrada. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. Hablando de estatuas increíbles, los arqueólogos de Grecia acaban de descubrir lo que podría ser la estatua más impresionante de la historia. La estatua tiene unos 2000 años y fue encontrada en la antigua ciudad de Filipos, en el norte. El descubrimiento fue presentado por el Ministerio de Cultura y Deportes de Grecia y fue aclamado como más grande que la vida. Fue encontrado destrozado en pedazos, pero aún en buenas condiciones. Las piezas se pueden volver a armar en su mayor parte, representando a un Hércules fuerte y joven, quien por supuesto es uno de los héroes más famosos de la mitología.
Este Hércules de piedra fue esculpido originalmente sosteniendo un garrote, una corona y envuelto en piel de león. La estatua en sí fue desenterrada en la antigua intersección, un lugar donde las avenidas se habrían ensanchado para dar cabida a una plaza con una fuente y estatua. Hace 2000 años, cualquier romano que deambulaba por la calle habría podido sentarse a la sombra del gigante Hércules, lavarse la cara en la fuente y tomar un descanso antes de continuar su camino. Número 5. Pub medieval misterioso. En el norte de Inglaterra, los investigadores creen que pueden haber encontrado los restos de un pub medieval. La arqueóloga Emma Samuel dice que ella y su equipo descubrieron una gran cantidad de vasos de precipitados, de cerámica y jarras viejas, muchas de las cuales parecen haber contenido alcohol u otras bebidas. Los vasos datan de alrededor del siglo XIII o hace aproximadamente 800 años. A juzgar por el tamaño de la estructura derrumbada, era un pub o una casa grande. También pudo haber sido una especie de posada donde los viajeros podían descansar de largos viajes. Con toda probabilidad, habría habido habitaciones en el edificio para que los viajeros cansados relajaran sus huesos, y podrían haber ido a una sala pública para pedir algo de comer o algo de beber. Después de todo, pub es solo una forma abreviada de public house, un lugar donde la gente puede comer, dormir, beber y socializar. Emma y los otros arqueólogos también encontraron huesos de ovejas y vacas cuidadosamente sacrificadas, lo que sugiere una experiencia gastronómica completa. Número 4. Antiguo campamento de pastores. En Irán, los arqueólogos descubrieron recientemente un antiguo campamento que una vez estuvo ocupado por un grupo de pastores primitivos. El campamento se encontró en la cima de una montaña durante un proyecto de reconocimiento en Mausolé que data de hace 7000 años. El equipo de investigación encontró rastros de actividad del Neolítico tardío a unos 2438 metros sobre el nivel del mar. El campamento fue construido cerca de uno de los picos más altos de las montañas, Talesh, y posiblemente fue utilizado estacionalmente por pastores prehistóricos que cuidaban grandes bandadas de animales. El sitio es ahora el más antiguo de su tipo, que se encuentra al sur del mar Caspio, a una altura tan alta que los investigadores están luchando por descubrir qué significa todo esto. El asentamiento parece sugerir que los pastores del Neolítico preferían los pastos de las cimas de las montañas. El campamento se construyó justo en la época en que la caza y la recolección se estaban volviendo obsoletas. Los seres humanos en Irán ya no eran completamente nómadas y se habían dedicado a cuidar animales en lugar de gastar toda su energía cazándolos. Esto se llama pastoreo nómada y era seminómada en el sentido de que los pastores trasladaban continuamente a sus animales a pastos más verdes, perseguían las estaciones, de esa manera sus rebaños podían comer y ellos también. Número 3. Moneda del zodíaco romano. Los arqueólogos en Israel acaban de encontrar una moneda de bronce de un lugar muy poco probable. Fue descubierta en el fondo del mar y data de una de las mejores épocas del Imperio Romano. En una cara de la moneda se representa a la diosa romana de la luna. Esto ayudó a los investigadores a fechar la moneda hace 1850 años, acuñada durante el gobierno del emperador Antonino Pío. Antonino Pío gobernó Roma entre 138 y 161, durante un periodo sorprendentemente pacífico en Europa. Llegó al poder después del emperador Adriano, que había tratado de subyugar brutalmente al pueblo judío y absorber la provincia de Judea. Adriano era conocido por vender prisioneros judíos como esclavos y prohibir el culto a Yahvé o la lectura del Torá. Cuando Antonino Pío llegó al poder, las cosas mejoraron mucho para el pueblo judío. Le tomó solo alrededor de un año abolir las leyes que apuntaban específicamente a los judíos. También fue único en el sentido de que prefirió delegar en lugar de usar la fuerza. Miró a los gobernantes locales para resolver problemas en lugar de enviar a los militares. La moneda no es mucho para mirar en estos días. Se ha vuelto verde por permanecer durante siglos en el mar. Aún así, es un recordatorio de una de las últimas eras pacíficas en Roma, antes de que las cosas tomaran un giro violento y se mantuvieran así durante siglos. Número 2. Tablilla de arcilla misteriosa. En Israel, un niño de 6 años llamado Imri Elya hizo un impactante descubrimiento arqueológico. Se encontró con una misteriosa tablilla de arcilla durante una caminata que databa de hace 3500 años. La tablilla antigua muestra a un hombre, potencialmente un esclavo y su captor. El niño estaba de viaje con sus padres en el famoso sitio arqueológico de Tel Hemek, en el desierto de Negev, en Israel, cuando sucedió el hecho. Recogió la pequeña tablilla de arcilla del suelo, se la mostró a sus padres y se pusieron en contacto con la Autoridad de Antigüedades de Israel. El artefacto luego cambió de manos y terminó en el Departamento de Tesoros Nacionales. Los investigadores creen que saben exactamente lo que representa la tablilla de arcilla. Parece haber venido de la civilización bíblica cananea. El captor está vestido, mientras que su sujeto cautivo está completamente desnudo. Durante el tiempo en que se hizo la tablilla, alrededor del año 1500 a.C., los egipcios gobernaron la tierra de Canaán. Lo más probable es que esta tablilla muestre a un hombre cananeo y a su subyugador egipcio.
Número 1. Antiguo cráneo taiwanés. En Taiwán, un equipo de investigación arqueológica descubrió un cráneo y un fémur de 6.000 años de antigüedad. Los huesos fueron encontrados escondidos en la parte trasera de una cueva oscura y espeluznante en lo alto de las montañas. El equipo cree que los huesos provienen de uno de los primeros humanos que habitó Taiwán. Este individuo estuvo en la isla antes de que llegaran los antepasados de los habitantes actuales. Las historias transmitidas de generación en generación durante miles de años describen una antigua tribu de personas extremadamente bajas con piel oscura que vivían en las partes montañosas de la isla. Esta misteriosa tribu estaba en Taiwán incluso cuando llegaron los ancestros modernos del pueblo taiwanés. Algunas historias cuentan que la tribu era un enemigo, otros dicen que eran ermitaños y que solo querían mantenerse solos. Aunque estas historias se han contado durante miles de años, nunca se han encontrado alguna evidencia física de una tribu en las montañas, es decir, hasta ahora. Los investigadores dicen que el estudio morfométrico craneal realizado en los restos muestra que hubo un grupo de personas primitivas que vivía en Taiwán hace 6.000 años. Estas personas eran extremadamente pequeñas, solo 1.14 metros. Ellos posiblemente descendían de una población aún más antigua y remota de humanos u homínidos. Pueden ser tan antiguos que no eran del todo Homo sapiens. Desafortunadamente, no parece que ninguno de sus parientes haya sobrevivido hasta los tiempos modernos. Los investigadores han confirmado la existencia de los pueblos antiguos, pero aún no saben qué les sucedió. Las leyendas dicen que la mayoría de ellos ya se habían ido cuando los grupos austronesios comenzaron a llegar a la isla. Otras leyendas cuentan que la gente de la montaña fue brutalmente aniquilada hace unos 1000 años. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos fascinantes descubrimientos recientes fue tu favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.